de la exposición. En cualquier momento de la exposición, hermanos, puede hacer una señal, puede poner una reacción aquí. Nuestros hermanos que están coordinando la plataforma, al ver una reacción, les vamos a conceder el teléfono, el micrófono, y usted va a poder hacer su comentario, su observación o alguna pregunta que usted tenga, ¿no? Entonces, el método es a través de conferencia interrumpida. Así que usted ya lo sabe y dispone usted del tiempo que necesite. Voy a compartirles una presentación, hermano, ¿sí? Usted me dice si ya la ve y si ya la está viendo, vamos, Sí, la estamos viendo, ¿verdad? Bueno, aquí la tenemos, ¿eh? Les recordamos que esta reunión se está grabando para mis hermanos que no pueden acceder a esta hora, pero va a quedar grabada para que la puedan ver en los tiempos que les sea posible. Hoy vamos a entrar, hermanos, a esta sesión o esta parte del panorama que estamos viendo del Antiguo Testamento, que hace un contraste entre el reino de Israel, entre el pueblo de Israel. Como un reino unido, era el anhelo, hermanos, era el anhelo de los patriarcas, era el deseo de Dios que el pueblo se convirtiera en eso que Dios había escogido, un pueblo especial, una gente escogida para hacer de ellos una nación santa, un linaje especial, hermanos. Pero era un anhelo de Dios que se puede concretar en un tiempo de la historia y que después, a raíz de decisiones tomadas por los monarcas, concluyen en esto, en un reino dividido. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo y vea que hay un contraste muy grande entre las historias de los reyes de Israel. El primer rey, pues como usted sabe, fue Saúl y lo sucedió en el trono David y lo sucedió a David Salomón, su hijo, ¿no? Pero si uno analiza lo que dice la Escritura o la Biblia en los libros de Samuel, el primero y el segundo, y en el libro de los Reyes, uno puede ver cómo, hermanos, hay una desproporción en los relatos de estos monarcas. Los relatos que hablan acerca de la vida de David, hermanos, es literatura que se hizo, se escribió con una destreza artística y literaria que todavía hoy, hermanos, para los lectores modernos se disfruta mucho. Es muy bonito releer los relatos que nos hablan de estos monarcas, pero sí notamos una diferencia, porque hay una cantidad más grande de literatura o de referencias a las hazañas de David. Fíjese que en estos libros, casi el 70% de los relatos de estos monarcas se refieren acerca de la vida de David. Solamente un 23% de todos los relatos se refieren a Salomón y de Saúl hay muy poco, hermanos. Es un 7% lo que hay acerca de las hazañas, de las batallas y de los actos de Saúl. Entonces hay una desproporción. Uno puede ver al meterse al Antiguo Testamento a David como todo un personaje, hermanos. Y es obvio, no muchos pastores llegan a reyes, eso nos dice el autor del libro que estamos usando como texto. No muchos pastores llegan a ser reyes. Y obviamente, hermanos, la vida de David es todo un personaje porque David fue un rey elegido por Dios. A Saúl lo eligió el pueblo, hermanos. Pero a David lo eligió Dios. A Salomón lo eligió David. A Roboam lo eligió Salomón y así nos podemos ir. Pero la elección divina para un rey, encargarle la dirección no solo política, no solo el cuidado económico, sino espiritual del pueblo, que Dios le encargó a un hombre, fue a David. Entonces, David, hermanos, esta distinción de Dios le permitió sus características, su destreza, su valor, le permitieron alcanzar una posición prominente, hermanos, en la corte de Saúl, que ya era el rey. Saúl quedó impresionado
con la destreza y valor de David. Pero no solo Saúl, también el pueblo. También el pueblo quedó impresionado de este jovencito, hermanos, que era valiente, tenía una destreza militar, tenía un arrojo, tenía una convicción, una fe. Haber derrotado a Goliat, hermanos, fue la apertura de su popularidad, pero después sus batallas, las batallas que logró para poder completar la obra que no logró Josué. ¿Se acuerda usted la clase pasada? Vimos cómo durante la conquista de estas 14 ciudades de Canaán, las ciudades-estado, hubo partes que no se alcanzaron a conquistar. Fue David, hermanos, el que logró una conquista total del territorio que Dios les había prometido, de esa tierra prometida. Y claro que al pueblo esto lo emocionaba mucho y cantaban alabanzas a David. Usted recuerda lo que dice el primera de Samuel en el capítulo 18. Dice, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y dice la escritura que el pueblo lo cantaba con gozo. Se regocijaba de cantar esto, porque veían en David a un héroe, hermanos, militar y nacional. Claro, esto provocó en Saúl dos emociones negativas. Primero, desconfianza y después envidia, hermanos. Empezó a notar, luego para colmo su hija se enamora de David, hermanos, y la entrega como su esposa. Y claro, estas dos emociones hicieron que Saúl lo despidiera de la corte e iniciara una persecución, hermanos, una persecución. Primero lo destituyó de la corte y luego lo persiguió para tratar de matarlo, hermanos. Entonces, las hazañas militares de David, hermanos, sin duda, si usted lee estos 3 libros históricos del Antiguo Testamento, ve que fueron extraordinarias, porque él logró algo muy importante. Mire, Israel y Judá, que eran los reinos del norte y los reinos del sur, querían a David, porque él, hermanos, los guiaba en sus batallas contra los pueblos vecinos. Primera de Samuel capítulo 18 dice que el enojo de Saúl con David se hizo cada vez mayor, hasta el punto, hermanos, que se obsesionó con matar a David. Se convirtió primero en un enojo, en una molestia, y después, hermanos, en una ira descontrolada que se transformó en una obsesión por matar a David. Mire, hice una pequeña tabla que se las voy a poner aquí, que esta pequeña tabla dice, lo narran 3 capítulos de Samuel, del 21 al 24. Y es un poco la cronología de todo esta persecución que David sufrió por causa del rey Saúl. Recuerden ustedes que se va huyendo a la ciudad de Nob, eso dice el capítulo 21. Y huyendo de esta presencia de Saúl, visita al sacerdote Abimelech. Están agotados, están cansados, le pide algo de comer, pero el sacerdote no tiene que darles de comer, solo tiene los panes sagrados de la proposición que estaban reservados exclusivamente para los sacerdotes, hermanos. Pero no había otra cosa. David y sus acompañantes estaban exhaustos, de manera que Abimelech les da a él y a sus siervos estos panes y también le entrega la espada de Goliat porque se da cuenta que David está huyendo de Saúl, pero está desarmado. En el mismo capítulo 21 nos narra cómo tiene que ir a esconderse a la ciudad de Gat y se finge loco, hermanos, ante el rey Aquis. Tiene que fingir que está mal. Dice que escribía en las puertas, dejaba que le escurriera baba por la boca y se tiene que fingir loco y esconderse en la ciudad de Gat para evitar que Saúl lo tome y lo mate. Fíjese qué curioso que el rey Aquis dice, oye, pues acaso me faltan locos aquí para que me traigan a otro, porque él tiene que hacer eso. En el capítulo 22 nos narra cómo se esconde en la cueva de Adulam. Ahí, hermanos, en esta cueva que se hizo famosísima, dice que sus hermanos y la casa de su
de su papá, de David, vinieron a él, pero dice ahí que en esa cueva se habían juntado todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, todos, hermanos, los que eran de alguna manera desechados. Y dice esta porción de la escritura que ahí se juntó con ellos y se hizo el jefe de ellos, y de ese grupo, de esa persona, logró armar un ejército de hombres, hermanos, 400 hombres que después fueron conocidos como los valientes de David. En Mizpa tuvo que pedirle al rey de Moab que recibiera a su padre, porque el enojo de Saúl era tal que ya abarcaba a la familia. Acuérdense que en el bosque de Aret, le dijo a Abiatar, que era uno de sus capitanes de la guardia, que se quedara con él porque peligraba su vida, igual que la de los sacerdotes de Nob, porque acuérdense que a Saúl le molesta saber que Abimelech y los sacerdotes de Nob le dieron alimento y lo recibieron y lo ayudaban. De hecho, los mata, hermanos. En Keila, por ejemplo, el capítulo 23 nos dice que combatió a los filisteos que habían invadido Keila, pero los logra contener y los elimina, hermanos, y libera la ciudad. Entonces, estas cosas a David le provocan popularidad, pero a Saúl enojo. En varios lugares nos narra el capítulo 23, estuvo huyendo de Saúl, con 600 hombres. Y hay una parte de la escritura que dice que el ejército de Saúl, destinado para encontrar a David y matarlo, hermanos, podía alcanzar los 10,000 hombres. De manera que en Ores de Sif, según nos narra el capítulo 23, hace un pacto con su hijo de Saúl, con Jonatán, que lograron tener una amistad honesta y sincera, hermanos. Dice la escritura que fue una amistad muy fuerte y hacen ellos dos un pacto y acuerdan que cuando David sea el rey, Jonatán, su amigo, será el segundo en el reino. Mire qué corazón noble de Jonatán. De verdad, un corazón noble, porque vea usted que la monarquía se caracteriza por la herencia del trono. El sucesor natural al trono del reino de Israel era Jonatán, porque era su hijo. Pero Jonatán no aspiraba ni ambicionaba al trono, porque él veía en David un hombre noble, diestro para la batalla, temeroso de Dios, sincero, que no había procurado nunca un mal para su padre. A Jonatán le convenía que Saúl matara a David, porque él lo sucedería en el trono. Pero no, hermanos, él hace un pacto con David y dice, cuando tú llegas a ser el rey, yo quiero estar en tu corte, yo quiero ser parte de tu corte. Entonces, en Arabá, hermanos, dice que rodeó el monte porque lo estaban buscando metro a metro. Metro a metro estaba el ejército de David, que ya les digo, podría alcanzar una cantidad muy grande de gente, y tiene que rodear el monte, tiene que esconderse en arbustos para salir libre de la persecución de Saúl. De manera que llegan a En-Gadi, que es una ciudad emblemática porque ahí había una cueva en donde se escondía Saúl, y cuando David se escondía ahí, y cuando Saúl vino a esta cueva también, hermanos, la historia nos dice que David corta la orilla de su capa, y cuando ya se está retirando Saúl, le grita al rey y le muestra ese pedazo de la capa cortada, eh, como señal de que si hubiese querido David, hermanos, lo hubiera matado, porque Saúl lo perseguía para matarlo. Es más, el capitán de la guardia le decía a David, aquí lo tenemos, acaba con él, mátalo. Mátalo y se acaba tu persecución. Y ya había sido ungido por Samuel como rey, vas a ser el rey, mátalo. Pero David dice, no, ¿cómo voy a actuar yo contra el ungido de Dios? ¿Cómo? No, 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 claro que no. Y no lo mata. Y sus valientes están desconcertados de David, porque pues Saúl sí tiene toda la intención de matarlo.
Pero David, por qué le perdona la vida? Porque dice, no, es el ungido de Dios y cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. De manera que solo le corta un pedazo de la capa y hermano se la muestra a Saúl y le dice, mira, yo no tengo nada contra ti, mi rey. Esto hace, hermanos, un efecto enorme en Saúl. Esto hace reflexionar a Saúl, de manera que jura que ya no va a perseguirlo, va a terminar la persecución y va a dejar de matarlo. Entiende que si David hubiera querido, lo hubiera matado, pero no lo hizo. Y entonces esto hace que en Saúl haya una reflexión, hermanos, se acaba esta persecución y lo deja, no le deja el trono libre porque tiempo después moriría, ahorita lo vamos a ver, pero deja de perseguirlo. En esa travesía, hermanos, David visita la casa de Nabal y le solicita alimento para él, para sus hombres, pero pues Nabal no le quiere dar este alimento, hermanos. Y bueno, pues David se molesta y lo quiere matar. Entonces, hermanos, entonces, la esposa de Abigail, que era la esposa de Nabal, le dice a David, no, no derrames sangre inocente, no te vengues por ti mismo. David la escucha, hermanos, y no ataca a Nabal. El relato bíblico dice que tiempo después murió y David toma por mujer a su mujer de Nabal. Entonces, hermanos, vean ustedes cómo este pequeño cuadro nos habla de esta tremenda persecución, porque Saúl entró en locura y con ese enojo vino su decadencia, hermanos. Como les dije, pronto cayó en desgracia. Al poco tiempo prácticamente se suicida y fracasó. Saúl fracasó en el intento de conquistar la lealtad del pueblo, de conquistar toda la tierra, de poder cumplir, hermanos, el deseo de Dios para el pueblo y para el rey. Por el contrario, hermanos, la posición de David se fortaleció. Pero fíjese que David no estaba satisfecho solo con que ya no lo persiguieran, no estaba satisfecho con que pudiera tener el camino libre al trono, no, él entendía algo muy importante. Si Israel no se lograba unir plenamente, las tribus del sur y las tribus del norte no lograban una unidad plena, nunca Israel sería verdaderamente una nación grande. La escritura nos revela que esto fue uno de los mayores logros del rey David. Más allá de derrotar a sus enemigos, más allá de sus hazañas militares, uno de sus logros más importantes fue lograr la unidad de las 12 tribus y después mantener esa unidad para formar un reino, hermanos, que poco a poco se fue convirtiendo en un reino poderoso, porque vino la consolidación del rey, del pueblo de Israel y la del reino de David. Esta consolidación de un Estado centralizado, hermanos, tuvo efectos en el pueblo, en su identidad nacional. No solamente lograban con David una estabilidad social al interior del reino o del pueblo, también tenían una seguridad al exterior, externa, porque el ejército de David, hermanos, el ejército que él logró tener, era un ejército, hermanos, diestro para la batalla. Entonces, eh, Israel se convirtió en un pueblo y en una fuerza dominante en la zona, de toda la zona, todo Canaán, porque adquirió un poder militar, un poder económico y también un poder espiritual. Y lo vamos a ver en unas diapositivas adelante. Entonces, ¿cómo logró esto David, hermanos? Pues indiscutiblemente con la dirección de Dios, con el respaldo de Dios, siendo
noble desde joven hasta que reinó. Y él, David, logró lo que Saúl no pudo, que es la conquista de Canaán, completa. Entonces, él sí logra este objetivo que Josué no pudo, Saúl no pudo, pero David lo logra. Claro, un nuevo rey trae nuevas formas. Un reino nuevo necesitaba una capital nueva, una imagen nueva, un ejército nuevo, un lugar de adoración nuevo. Y David propicia todo esto. David logró conseguir lo que Saúl no pudo lograr. Entonces, ¿cuáles son estos logros? Estableció su propia posición como rey. Ya no dependía de que el pueblo lo aclamara o lo aceptara o de tener que derrotar a un gigante más a un pueblo más. No, no, no. David estableció su liderazgo y su propia posición como monarca de Israel y la aceptación de todas las tribus simultánea y sin este, escatimar, hermanos, el apoyo y el reconocimiento a David. Pero no solo eso, logró formar una identidad nacional en el pueblo. Entonces el pueblo se empezó a sentir un pueblo importante porque se volvió un pueblo que tenía prestigio y reconocimiento. Los pueblos vecinos le tenían miedo, no solo los vecinos de Israel, sino los más lejanos, Egipto, y los más lejanos reconocían en David y en el pueblo un pueblo especial, hermanos, al que Dios ayudaba, y le temían y lo respetaban. Hasta le llevaban presentes. ¿Qué otro logro de David? Logró un ejército que se hizo muy diestro en la batalla. David conquistó todo el territorio, hermanos, todo, todo. Ahorita vamos a ver un mapa cómo conquista todo el territorio. Las partes que Josué dejó pendientes, David las logra. Entonces, con un ejército que él logra formar y que lo adiestra para la batalla y el cual Dios lo respaldaba, hermanos. Pero algo interesante de David es que establece a la Jerusalén como la capital del reino y la convierte en una ciudad emblemática, hermanos, emblemática. Mire si no es algo digno de recordar en la historia. Jerusalén sigue siendo emblemática. Jerusalén y son miles de años. Pero esto es un logro de David. Un reino nuevo necesitaba una capital nueva. Y Dios dirige a David, y David, hermanos, logra que se establezca Jerusalén como la capital del reino. Y por último, hermanos, establece un santuario nacional propio. Porque recuerde usted que había altares en Hebrón, en Betel, en diferentes lugares había lugares de adoración que establecían las tribus. Pero David establece un lugar propio para la adoración. Ahí es donde establece una pequeña tienda, hermanos, que es conocida como el Tabernáculo de David. Una pequeña tienda de campaña sostenida por 4 postes, hermanos, que cubrían el arca de la alianza. Pero la verdad es que establece un lugar de adoración ininterrumpida, hermanos, porque ahí estaba el arca del pacto y él organiza a los levitas, a los adoradores, de manera que 24 horas al día había adoración en ese lugar. A las 2 de la tarde había levitas adorando, pero a las 2 de la mañana también. A las 6 de la tarde había gente adorando y a las 6 de la mañana también. A las 10 de la mañana y a las 10 de la noche y así. 24 horas al día, hermanos. 7 días a la semana. 4 semanas al mes. 12 meses al año. Durante casi 27 años. Ininterrumpida la adoración. Vea si no es un logro maravilloso de David. Establecieron un santuario, ahí había un candelabro, prendía una flamita azul que representaba, hermanos, la presencia de Dios prometida. Estos son los logros de David. Consolidar la conquista de Canaán y darle una identidad al pueblo, hermanos, una identidad nacional personal. Claro, no todo en David, hermanos, fue 100% perfecto. También cometió errores. Y mire por qué es interesante la escritura.
David es uno de los personajes centrales. Del linaje de David vendría Jesucristo. David es uno de los hombres más reconocidos en la historia bíblica. Sin embargo, la Biblia no oculta sus fallas. La Biblia no disimula sus hierros. Los autores bíblicos no tratan, hermanos, de omitir sus errores, como sí lo hacen otros historiadores, ¿verdad? Los historiadores a los héroes nacionales los ponen como héroes nacionales y de todas sus fallas hablan muy poco, casi no hablan, pero no, porque fíjese usted que uno de los relatos más significativos del Antiguo Testamento sobre la vida de David es su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, el esposo de esta mujer. Eso lo narra el segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Y narra la desaprobación de Dios por estos actos. El profeta Natán va y le dice, oye, pues eso a Dios no le gusta. Y Dios, hermanos, toma una decisión. Y a raíz de estos hierros, de estas fallas de David, le impide construir el templo para uno de los anhelos más grandes del corazón de David. Porque él hace el tabernáculo o esta tienda de campaña, hermanos, el tabernáculo de David, donde estaba el arca, pero dice, narra el libro de Samuel que una tarde, paseándose por su palacio, porque él ya tenía un palacio de madera, ve la tienda y piensa, ¿cómo yo voy a habitar en un palacio de madera? Y la presencia de Dios va a habitar en una tienda. ¿Cómo? No, no, yo voy a hacer un lugar digno, un lugar hermoso, un lugar apropiado para Dios. Y nace ese anhelo en su corazón y reúne todo lo que necesita para hacerlo, pero queda impedido de hacer este templo, hermanos, precisamente porque sus manos estaban llenas de sangre por matar a un inocente, por actuar deshonestamente, inmoralmente, irreprobadamente por Dios. Esto le impide a David el que él pueda construir el templo. Y fíjese que ya a finales del reino de David, hermanos, y ya ante su muerte, empiezan a actuar los posibles herederos, los sucesores, los que podían acceder al trono de David. Entonces su hijo Absalón comienza a hacer una serie de revueltas, conspira, está tratando de ganarse la voluntad de algunas de las tribus, hace todo un trabajo para poder acceder él al trono. Pero no solo él, también Seba. Seba era un hombre de la tribu de Benjamín y también hace lo posible, hermanos, por eso lo narra segundo de Samuel capítulo 20, para poder ser él el que suceda a David en el trono y no necesariamente Absalón su hijo o uno de sus hijos. ¿Qué había pasado con Saúl? No fue Jonatán el que le accedió, ni Mefiboset, ni ninguno descendiente de Saúl. Entonces Seba piensa que él puede hacerlo, pero no solo Seba, otro hijo de David, Adonías, que se perfilaba como un sucesor natural, él también empezó a manipular para poder acceder al trono. Se apoyó del sacerdote Abiatar y de Joab, que era el jefe de la tribu, el jefe del ejército de las tribus israelitas. Entonces, Adonías se apoya de Abiatar y de Joab, un sacerdote y un jefe del ejército, para acceder al trono de David. Eso lo narra el libro de los Reyes. Eh, este, eh, Sin embargo, hermanos, David propone en su corazón que sea su hijo Salomón el que lo suceda en el trono. Salomón contaba con el apoyo de su mamá, que era Betsabé. Betsabé tuvo que ver en esta decisión de David. Ella tuvo que ver. Y David amaba a Betsabé, hermanos. Y Betsabé, apoyando a su hijo, tiene que ver, no solo Betsabé, el profeta Natán también apoya a Betsabé y respalda el que Salomón sea el rey. No solo Natán y Betsabé, también el sacerdote Sadoc está de acuerdo en que Salomón sea el que suceda a David. Y Benaía, que era
también un jefe del ejército, pero era el de la guardia personal. Benaía, hermanos, era el jefe del círculo más cercano de los valientes de David. Entonces, Betsabé, Natán, Sadoc y Benaía están de acuerdo en que Salomón suceda a David en el trono, por encima de Absalón, por encima de Adonías, por encima de los otros aspirantes. De modo que cuando Salomón tenía 20 años de edad, David lo manda a llamar, hermanos, y lo monta sobre una mula para ir en procesión a la ciudad de Gión y que pueda ser proclamado rey. Esto de montarse en una mula era una forma tradicional en la que un rey hacía una entrada triunfal a una ciudad importante. Y yo quiero que usted compare este hecho histórico con lo que nos narra el Evangelio de Mateo. Porque si usted ve el Evangelio de Mateo, nos narra que Jesús, justo haciendo la entrada triunfal a Jerusalén, va montado en un pollino. Era un simbolismo, hermanos. Este simbolismo que mismo Jesús toma, David lo usa con Salomón, y el pueblo responde con gozo y acepta a Salomón como su rey, hermanos. Eso lo narra el libro de los Reyes. El texto sagrado dice que Salomón heredó un considerable imperio que conquistó su papá, David. Este imperio se extendía desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Estaba integrado por un territorio, hermanos, que se administraba en distritos o en tribus, ¿no? Pero no solo eso, tenía reinos que habían sido sometidos y eran vasallos que tributaban al rey. Entonces, se le describe en la escritura a Salomón como sabio, inmensamente rico, y añade, hermanos, que dedicó su reinado a grandes proyectos de construcción. Él dedicó a grandes proyectos de construcción, hermanos. Entonces, y dentro de lo más notable que hizo este hombre, Salomón, fue construir el templo, hermanos. El templo fue lo más notable. Vamos a ver unas láminas de cómo era este templo. Mire, esta es una imagen, desde luego, pues es una imagen recreada. Es una imagen recreada de cómo pudo haber sido el templo. Son imágenes que se crean a partir de la información que nos da la escritura. Es una imagen de ese templo. Pero la Biblia es tan descriptiva que nos dice cómo estaba ese templo. Hay una descripción de cómo era ese templo. Si usted se ve, tenía un patio interior, pero había fuera del santuario, había un patio exterior que era como un atrio para el pueblo, los gentiles. Pero es más o menos la composición. Estaba el mar de bronce, o el lavacro, que era una especie de tinaja que podía contener hasta 136 metros cúbicos de agua, que servía para el lavado de los sacerdotes. Este es el mar de fundición. Pero no solo eso, hermanos, estaba el altar de bronce, y había a la entrada del santuario dos columnas que eran el Boaz y el Jaquim. Dice la Biblia que estas columnas eran de bronce y eran negras. No aclara si en ninguna parte de la escritura se había una especie de techito o cubierta. No lo dice. Pero si así fuera, pues esas columnas seguramente lo sostenían. Era la entrada al pórtico del lugar que se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, hermanos. Había cámaras laterales que servían como almacén de algunas cosas y de utensilios sagrados, y estaban los comedores. Mire, quiero que vea usted esta tabla, porque el lugar donde se construyó o Salomón construyó el templo es la explanada del monte Moriah en la era de Ornán el Jebuseo. Usted recordará, si ha leído las crónicas, que cuando David tiene el deseo de construir el templo, empieza a buscar un terreno y encuentra la era de Ornán.
que era Jebuseo, una de las tribus conquistadas. Y le dice, oye, quiero que me vendas esta era. Y le dice Ornán, no, no, pues no te la puedo vender, mi rey, porque pues yo tengo hijos y tengo que dividirla entre mis hijos. Dijo, no, pero mira, yo quiero que me la vendas. Dijo, es que de veras no puedo, mi rey, porque yo tengo familia, es la herencia de mis hijos. Y le dice David, mira, yo quiero que me la vendas porque voy a construir templo a Jehová ahí. ¿Y qué dice Ornán? Ah, no, si es para construir casa a Jehová, entonces no te la vendo, te la regalo, te la doy. Y David dice, no, 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 ¿cómo me la vas a dar? No, ¿acaso yo voy a construir casa al Señor que no me cueste? No, 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 te la voy a comprar y le paga lo doble, hermanos. Este lugar, dice la escritura en Primero de Reyes 6:2, que medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Esas eran las medidas. Los elementos que usaron para construirlo eran piedras de cantera talladas, una por una, sin que hubiera solamente listas para el ensamble. También se usó madera de cedro, madera de ciprés, madera de olivo, para el arca del testimonio, madera de acacia, y se fundieron grandes cantidades de oro y láminas de oro para forrar todo eso. El mar o el lavacro, el mar de fundición, era de bronce, hermanos, y con hierro, y era redondo, tenía 60 codos de ancho por 5 de alto. El altar era de madera, de cedro, recubierta con oro. El pórtico tenía 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Era un portón amplio, hermanos. Y a la entrada de ese pórtico estaban esos dos columnas que ahorita vimos, el Boaz y el Jacín, que eran pilares de 35 codos. Todas estas referencias usted las va a poder checar con toda calma. Aquí está la referencia de la escritura. El lugar santo medía 60 codos por 20 de ancho y por 20 y por 5. Eh, Todo el lugar, hermanos, estaba forrado con madera de cedro y forrado con láminas de oro. Los candelabros eran 10 y eran de oro puro, forjados, hermanos, usted recordará, a martillo. Estaba la mesa de los panes de la propiciación, que eran 10 las mesas. Usted lo vio ahí en el plano. El altar dorado de bronce o del incienso medía 20 codos de largo por 20 de ancho y 10 de alto. Tenía 2 puertas plegables, hermanos, de madera de ciprés. Estas 2 hojas eran giratorias y estaban separando, hermanos, las áreas del interior del templo, el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo medía 20 codos de ancho, 20 de largo y 20 de alto. Si usted puede ver, hay una discrepancia en las medidas y es lógico porque el lugar santísimo, el piso no era nivelado, sino estaba a una cierta altura. Adentro de ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era de madera de acacia, que estaba cubierta de láminas de oro, hermanos, y medía 6.5 por 1.5 por 1.5 codos. Y esto es largo, alto y ancho. Y había 2 querubines de madera de olivo cubiertos con oro, hermanos. Usted puede checar la referencia bíblica de todo esto que nos da y le ha dado a muchos estudiosos la idea de cómo era la arquitectura del templo y cómo estaba diseñado. Pero quiero que esto es una imagen también, una creación, pero más o menos nos da una idea de cuál era el esplendor del templo por dentro, hermanos. Esta quizás se aproximaría mucho a una imagen que nosotros podríamos construir en nuestra mente de cómo sería el templo por dentro. Maderas preciosas, forrado de oro, un lugar dedicado para Dios, hermanos, un lugar pensado para el sacrificio, para la ofrenda, para la adoración, para la alabanza,
y para ofrecerle a Dios la santidad que obligaba al sumo sacerdote, hermanos, a presentarse delante de Dios intachable. No era una tienda de campaña como la que se había construido donde estaba el arca del pacto. Esto era otra cosa, hermanos. Esto habla del anhelo que se despertó en el corazón de David para ofrecerle a Dios un lugar de adoración, un lugar que se convirtió en un emblema para todo el pueblo, hermanos. Todo el pueblo, todo el pueblo. Mire, eh, es muy curioso ver cómo hay otras literaturas que hablan de Salomón. Por ejemplo, el Corán, no sé si usted sabía, pero no solo la Biblia habla de Salomón. El Corán, en una de sus suras, habla de Salomón. Y para los musulmanes es considerado como un profeta importante, Salomón, el hijo de David. Los musulmanes se refieren generalmente a él con una variante en el idioma árabe. En lugar de Salomón le llaman Sulaimán. Hay un libro que habla de las crónicas de los reyes de Etiopía. Se llama El Kebra-Nagast. Es una fuente histórica no bíblica que habla de esta crónica de Salomón. Describe la descendencia de Salomón a partir de uno de sus hijos, Menelik, que fue hijo de Salomón y la reina de Saba. Menelik, hijo de Salomón y la reina de Saba, hermanos. Entonces, hay referencias a Salomón, tanto bíblicas como arqueológicas como históricas, que nos revelan la certeza de la escritura. Salomón, hermanos, fue considerado un gran consejero. Oiga usted, un gran consejero. Si usted lee los proverbios, que yo quisiera que usted se adentre a los proverbios de Salomón, usted va a poder ver la sabiduría y los consejos tan ricos, tan sabios que un padre le puede dar a su hijo. Muchos de esos consejos de Salomón estaban dirigidos a Roboam, su hijo. Le decía, hijo mío, teme a Jehová. Hijo mío, apártate del mal. Hijo mío, busca la sabiduría más que las riquezas, ama la inteligencia más que al poder, desea agradar a Jehová más que a toda la plata y más que a todo el oro. O sea, era un hombre que le decía, Dios está por encima de las riquezas. Le decía, mira, hijo mío, Roboam, no seas dado al vino, no lo mires cuando rojea. No seas muy dado a él, porque el que hierra por eso no será sabio, porque el vino es escarnecedor y la sidra es escarnecedora, y cualquiera que por ello hierra no alcanzará sabiduría, así que no seas dado al vino. Guárdate de la mujer extranjera, no pongas tus ojos en la mujer extranjera, gózate con la mujer de tu juventud. No mires a la mujer extraña, no pongas tus ojos en mujeres extrañas, porque ellas harán desviar tu corazón y te irás en pos de otros dioses y te vas a apartar del temor de Jehová y del servicio de Jehová. Y mire, usted lee a Salomón hablándole a Roboam y dice, hombre, este hombre de veras que se preocupaba por educar a su hijo. Guarda tu corazón, que le decía, sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón, porque ahí está la vida. Le decía a su hijo Roboam, no seas como el mulo, no seas como el caballo que no tiene freno. Y muchos consejos. Usted los proverbios fue un excelente consejero, Salomón, pero un pésimo ejemplo. Excelente consejero, pero pésimo ejemplo. Y esta es una tremenda enseñanza para el pueblo y para nosotros. Usted puede dar muy buenos consejos, pero si no los vive, ay, hermano, pues ¿de qué le sirve? Yo siempre le digo a mis hermanos, en la casa, hermanos, no hay púlpito. Usted no se puede darle un sermón a sus hijos, a su esposa en la casa. Imagínese, ¿no? Un púlpito en la casa, yo predico y Isaac toca y Gaby nos oye, ¿no? No, en la casa no hay púlpito, no, en la casa solo hay ejemplo. Y Salomón fue un pésimo ejemplo, porque todo lo que le aconsejaba a su hijo nada hizo. Priorizó la obtención de riquezas por sobre la ley de Dios, hermanos. De todo lo que dijo, nada hizo.
Mire, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, describe la debacle y el fracaso de Salomón como rey, como padre, como esposo y como dirigente del pueblo. Este capítulo es importantísimo en la historia de los reyes, porque el Señor le habla a Salomón y dice, ¿por qué hiciste esto que te pedí que no hicieras? Le decía a su hijo, no mires a la mujer extranjera y no te fíes de la mujer extraña. Y este libro, en este capítulo, dice que tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Y narra que amó a la hija del rey, del faraón de Egipto, a la reina de Saba, con quien tuvo a Menelik, que la amó más que a todas sus mujeres. Y hermanos, no solamente construyó templo para Jehová, sino también hizo templo para Moloc, para Astarot, ídolos abominables de Jehová. Se desvió su corazón tras sus mujeres. Todo esto, hermanos, hizo que el pueblo cayera en una debacle, en una decadencia, que más tarde caería en una división, la pérdida de la unidad, la pérdida de la identidad nacional y un retorno a la idolatría. Todas esas cosas que David había exterminado, Salomón las retornó. Ahí nació la decadencia, hermanos. Se dividió el reino, se perdió esa unidad que David logró. Sí adquirieron riqueza. La gente cuando iba y veía el templo, los reyes extranjeros, no, hombre, pues se quedaban asombrados de lo que Salomón había logrado. Pero mire, hermanos, a la muerte de Salomón, asume el reino su hijo Roboam, cuya madre era Naamá. Ella era de origen amonita, una mujer extranjera. Dicen que tuvo que acudir a Siquem a recibir la corona de Israel de parte de los ancianos, Roboam. Eso lo narra Reyes, Primera de Reyes 12. Y el encuentro que tuvo con los ancianos de Israel fue una queja. Le dijeron que Salomón había puesto una carga muy pesada sobre ellos, que les ponía tributos muy grandes, porque el ejército era tan grande que demandaba mucho impuesto, mucho tributo, mucho trabajo. Y se quejan con Rubal y dice, oye, es que tu papá ya en la parte final nos fue muy duro con nosotros. Y le piden al rey que aliviara esos tributos económicos. Y Roboam, hermanos, en contra de la opinión de los consejeros ancianos, de los de mayor edad, acepta el consejo de los jóvenes, rechaza la petición con dureza. Y los jóvenes dicen, no, si tu papá era duro, tú tienes que ser más duro. Y endurece el tributo, hermanos. Y esto causa una severa molestia, hermanos, porque la parte más próspera del reino, que eran las tribus del norte, pues no estaban dispuestos a aportar más dinero por los privilegios que tenían las tribus del sur. Entonces, crece un descontento de las tribus más acaudaladas. Y esto lo aprovecha Jeroboam, toma ese descontento, les dice que eso es injusto lo que está pasando, se pone al frente de este levantamiento, logra el consenso de algunas de las tribus y lo proclaman rey de la casa de Israel o de las tribus del norte, que son 10. Se separan de las tribus del sur, que eran 2, y se divide el reino que David unió y se divide en la casa de Israel y en la casa de Judá. El reino que se consolidó, hermanos, se divide en 2 reinos. Mire, voy a mostrarles permítame, aquí está. A ver, permítame. Quiero mostrarles compartirles aquí está. No sé si usted lo alcanza a ver, pero este es el reinado de Salomón. Si usted se fija, Moab fue conquistado por David. Edom fue conquistado por David. Amalek fue conquistado y derrotado por David. Filistea fue conquistado y derrotado por David. Fenicia, conquistado y derrotado con David. Todo esto que Dios le había prometido a los patriarcas no se consolidó
en la época de los jueces, ni en la época de Josué, y se vino a consolidar hasta David, esta unión, este reinado. Sin embargo, mis hermanos, este reinado propició la separación, las acciones de Salomón. Propicia en esta separación. Ahorita les voy a presentar dos láminas de la cronología del tiempo, porque quiero que ustedes vean, mientras eso está aconteciendo, cuál es la actividad de los profetas, qué está pasando con los profetas. Y uno puede entender, yo creo que este caminar, aunque es un panorama, pero nos puede dar nos puede dar una visión de cómo se vino conduciendo el pueblo. ¿Qué fue pasando con Dios? Sí lograban cosas militares, pero ¿qué pasaba con la parte espiritual? Por eso el libro de los Reyes habla, hermanos, y expone los logros, o el comportamiento espiritual del rey y el pueblo. Por eso dice, hizo lo recto delante de Dios. O no hizo lo recto, o no se acató, o regresó a la idolatría, o quitó los altares de idolatría. En fin, va hablando de la relación espiritual del rey y el pueblo con Dios. Pero el libro de las crónicas no, aunque hace referencia al mismo rey, no se refiere a esa situación espiritual, sino a sus obras militares. Conquistó a tal rey, no derrotó a tal rey, hizo alianza con tal rey, porque David hizo alianza, Salomón hizo alianzas con el rey de Tiro, igual que su papá. Es más, el rey de Tiro le ayudó, Hiram le ayudó a construir el templo, le mandaba madera. Y a cambio de eso le dio 20 ciudades de Galilea. Trajeron piedras de cantera talladas desde muchos lugares. Pero todas estas cosas, hermano, van viendo cómo Saúl no lo logra, David sí, y Salomón lo echa a perder. Y vienen sus dos hijos. Y esto va irremediablemente a concluir en el cautiverio, hermanos, que más adelante lo vamos a ver. Pero mire qué interesante es que podamos darnos una idea de lo que era el templo, que era una gloria enorme, y compararla con el tabernáculo de David. Pero qué interesante es, hermanos, que en el Nuevo Testamento la Escritura dice que en una profecía del profeta Amós la retoma el doctor Lucas y dice, porque en aquel tiempo yo reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Y eso es algo súper interesante. ¿Por qué Dios querría reconstruir el tabernáculo de David? Si era una tienda de campaña. ¿Por qué no el tabernáculo de Moisés, que fue diseñado por Dios? ¿Por qué no el templo de Salomón, que pues usted ve toda la gloria que tenía? Toda la riqueza. Dice que los dinteles y los basales y las puertas, hermanos, eran de plata. Todo recubierto de oro. Había unas cortinas de una tela tejida, hermanos, de púrpura y de un azul carmesí y de púrpura y de lino tejida, gruesas, servían como separación entre el lugar santo y el lugar santísimo y eran conocidos como el velo. Había utensilios sagradísimos, consagrados para Dios. Pero ¿cómo dice el Nuevo Testamento que el anhelo de Dios es que llegará el día en que reconstruiré el tabernáculo de David que está caído? ¿Qué había en el tabernáculo de David que no había en el templo de Salomón? ¿Qué es lo que despertó en el corazón de Dios el tabernáculo de David que no estaba en el templo de Salomón? Es muy interesante que nosotros podamos entender por qué el tabernáculo de David se convirtió en la casa favorita de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Yo quiero aprovechar para, si alguien quiere hacer un comentario antes de que pasemos a estas dos láminas que les vamos a explicar rápido, tiene toda la libertad. Ponga una señal, haga una reacción y mis hermanos que están coordinando la plataforma les vamos a ceder la palabra. Yo no los alcanzo a ver a todos, pero están muy callados, hermano.
No todos al mismo tiempo porque nos hacemos bolas. A ver, aquí mi hermana Patti Cervantes. Ay, es súper impresionante y súper impactante toda la historia, siempre me ha encantado y creo que de la parte donde dice que por qué quiere reconstruir, esa parte yo ya la había escrito más acá atrás en mi libreta porque pues era una adoración extrema la de David, ¿no? Era así súper agresiva, ¿no? Cómo danzaba él y pues eso enseñaba y creo que pues por eso es lo que quiere reconstruir Dios, esa adoración de nosotros hacia Él. Amén. ¿Qué no había en el tabernáculo de David que sí había en el templo? Velos. Separa el lugar santo del santísimo. La presencia de Dios estaba en todo. ¿Qué no había en el tabernáculo de David? Eso, velos, hermanos. No había, había una adoración genuina, ininterrumpida, auténtica, día y noche, durante todos los días, todas las semanas, todos los meses, 27 años, ininterrumpida. ¿Cuándo se interrumpió eso, hermanos? Cuando David se muere. Y ahí en el templo había una flamita azul, un candelabro y ardilla con el aceite, y era una flamita azul. Esa flamita azul indicaba algo, hermanos. Dios estaba ahí presente. Y no hay nada más importante en nuestras vidas que saber que Dios está presente. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola, Pastor Iván, yo, Omar. Sobre todo A que no ver, había lo litúrgico, era más personal el contacto que podía tener uno con Dios. ujú, me parece que sí. ¿Alguien más, hermanos? Creo que no. Están muy calladitos. Pero bueno, a ver, aquí en el chat nos están escribiendo. No. Muy bien, hermanos. Quiero mostrarles una línea del tiempo que hemos estado usando. No sé si, aprovecho y les pregunto si ustedes han podido bajar esta línea del tiempo del mural virtual, porque está ahí en la plataforma. Si no la han podido bajar, yo les sugiero que la bajen, hermanos. Extraigan todos los archivos y denle una miradita al mural del tiempo. Desde luego es una línea del tiempo y nos va dando una idea de cómo se está desarrollando la historia del Antiguo Testamento. Les voy a compartir esta parte del mural, ¿sí? A ver, dígame si lo puede ver, hermanos. Sí, Sí, ya ¿Sí? se ve. Perfecto. Mire, vimos a la muerte de Salomón cómo el reino se divide en la casa de Judá y en la casa de Israel. Se divide. Vamos a hacer una recapitulación, porque el rey David, hermanos, accede al trono y recuerde usted que ya en su ocaso, antes de morir, empieza a haber una competencia por ver quién lo sucederá. Aquí está Absalón queriendo ser rey, está Seba queriendo ser rey, está Adonías, su hijo, queriendo ser rey. Pero quien sucede a David en el trono, y aquí está en la línea, aquí usted lo puede ver, quien sucede a David a partir del año 970, que es cuando David muere, entra su hijo Salomón. Aquí está, su hijo Salomón. Él es el que lo sucede. David, obviamente, pues tuvo varios errores. Usted sabe el asunto de este, de Betsabé y Urías, el que manda a hacer el censo, varios errores, ¿no? Sin embargo, hermanos, los logros de David son impresionantes. La unidad, la identidad nacional, el santuario, el ejército, la riqueza, la respetabilidad de todos los reyes de vecinos. David, hermanos, lo más interesante es que de David viene la genealogía de Jesucristo, hermanos. Entonces, pero David, en el tiempo de David, el reino alcanza su máxima extensión, su máxima extensión. La promesa de una conquista de una tierra que emana leche y miel se cumple con David. Claro, a su muerte entra Salomón, que es muy joven. Salomón pide, hermanos, sabiduría, Dios le da sabiduría, pero también le da mucha riqueza, demasiada riqueza.
Y Salomón ya vimos que pues escribe el Eclesiastés, escribe los Proverbios, y uno los lee y dice, no, qué bien, qué buenos consejos, pero nada de eso así, hermanos. Y pues ya ven los resultados de eso, ¿no? Construye el templo, hermanos. Mire, haber construido el templo tardó 13 años en construirse. Comenzó en el 965 antes de Cristo y se terminó hasta el 958 antes de Cristo. Esto lo narra Primera de Reyes 6, 13 años en hacer esa majestuosidad del templo. Pero tiene mucho significado porque terminó con 485 años de tabernáculo, desde que Moisés lo levantó en el desierto. 485 años en donde no había un santuario oficial. Y Salomón, después de 13 años de trabajo, lo logra levantar. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Que su corazón de Salomón se desvió por la riqueza, por los excesos, por las mujeres, se volvió vanidoso. Y mire, uno puede comprobar esto cuando lee el libro de Eclesiastés. Cuando ya Salomón, siendo un hombre muy avanzado de edad, siendo ya grande, viejo, dice, escribe en Eclesiastés, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice, yo después de todo lo que he escrito, todo lo que he visto, todo lo que he vivido, he encontrado solamente esto, que esto es lo que vale la pena. Teme a Dios y apártate del mal. Y sus consejos en el Eclesiastés son muy distintos a los de Proverbios, porque le dice, le recomienda a los jóvenes, le dice, pues que tome el placer tu corazón y anda en la vista de tus ojos, pero acuérdate que el Señor te va a juzgar por esto. Y luego en Eclesiastés 7:29 dice, aquí yo he hallado esto, que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. Mire, si no, porque hay autores que dicen que su decadencia espiritual comenzó cuando empezó a recibir 666 talentos de oro por año. 666 talentos de oro por año. Hay autores que dicen, no, ahí comenzó su debacle. Y luego tuvo 700 princesas concubinas y 300 esposas, hermanos. Y cada una de ellas con diferentes creencias. Desviaron su corazón a otros dioses. La reina de Saba, hermanos, propicia que le construya templo a, a otros dioses. Y ahí es donde surge la debacle. Vea usted cómo, por un lado, Roboam, su hijo, comienza a reinar, y por otro lado, Jeroboam, que no era descendiente de Salomón, comienza a reinar en el norte. Mire usted aquí. Quiero que vea que durante todo esto, hermanos, Dios con el pueblo, a pesar de que los reyes fallaban, desde Saúl, David mismo, Salomón y luego los 20 reyes del norte y los 19 reyes del sur, fallaron, hermanos. Pero Dios no abandona al pueblo porque hay un ministerio que sostiene al pueblo, lo dirige y lo lleva en una guianza espiritual, que es el ministerio profético, por un lado, que aquí está el ministerio, aquí arranca el ministerio de Elías, el profeta Elías. Usted recuerda, están gobernando, ya pasó Omri, pero está Ocosías, está Acab gobernando en el norte y comienza el ministerio profético de Elías. Y a la muerte de Elías sigue el ministerio profético de Eliseo. Pero no solo eso, hermanos. Por un lado está el ministerio profético y por otro lado está el ministerio sacerdotal, que Dios no deja que el pueblo eh, se desarrolle libremente, sino que tiene una dirección sacerdotal, que en este caso los sacerdotes hacen una labor que había venido en una gran decadencia, pero por otro lado el ministerio profético. Aquí podemos ver cómo, hermanos, están actuando ya los profetas, Elías, Eliseo. Aquí está la línea de los reyes, cómo se van sucediendo, porque de los reyes de Judá pues está Asa, después Josafat, después Joram, después Ocosías, después Josías. Pero está el ministerio profético tanto para las tribus del norte como las del sur. Y vea usted cómo aparece el ministerio profético con Joel
en el año 810 y hasta el 750 el profeta Joel comienza a hablarles en nombre de Dios al pueblo, advirtiéndolos de la apostasía, de los juicios que vienen, de las cosas que vienen, hermanos. Los reyes cometen actos tan graves como Joás, por ejemplo, que asesina al hijo de Zacarías, el hijo de Joida. Y acuérdense que Joida le había ayudado a acceder al trono. Entonces, usted puede ver cómo aquí está el ministerio profético de Joel, y luego viene el de Isaías, el de Miqueas, y abajo, después del de Eliseo, está Amós, el profeta Jonás, el profeta Oseas, y al lado de los profetas están los reyes. Aquí está Jeroboam II, está Zacarías, Salum, Mahanaem, Peca. Aquí está el trabajo de ellos con los reyes y hablándole al pueblo, y el ministerio de los sacerdotes también diciéndole al pueblo que tienen que regresar a sus caminos. Están los profetas que se consideran profetas menores, no porque sean menores en importancia, sino porque su trabajo fue menor que el de los mayores, y aquí están los mayores, Isaías, Zacarías. Aquí están presentes, hermanos. Usted puede ver eh, una línea del tiempo clara, donde está gobernando el rey. Hay una función del profeta y hay una función del sacerdote. Y el pueblo, hermanos, pues sigue su camino. Hasta que viene, hermanos, el proceso de la cautividad. En el año 722, hermanos, en el año 722, el imperio sirio toma cautivo a la casa de Israel o al reino del norte. Los toma cautivos. Sennacherib, hermanos, invade Judá en el año 722. Comienzan con un sitio, primero los sitian, ya sabe usted cómo actuaban esos imperios, ¿no? Les cortan el agua, los sitian, no dejan que pase el comercio de bienes, de víveres, en fin. Ese es en ese año, en el 722, donde Sennacherib toma el, el reino del norte. Unos años después, en el año 586, Nabucodonosor toma el reino del sur y se los lleva cautivos a Babilonia. Es interesante, hermanos, ver que los actos y las consecuencias del pueblo, más bien los actos del pueblo tienen consecuencias en el propio pueblo. Tienen consecuencias en el propio pueblo, hermanos. Entonces, la historia del reino dividido es una historia que debería de ocupar en nosotros una parte importante de nuestro estudio, porque es claro cómo entró en un periodo de decadencia, de apostasía y de idolatría en el pueblo. Recuerde usted que el pueblo ya no sabía con el rey Acab si era más poderoso Baal o era más poderoso Jehová. ¿Cómo? Algo que tenía muy claro David, clarísimo David. ¿Se acuerdan cómo le dice al filisteo? ¿Cómo incircunciso va a estar ofendiendo a Jehová de los ejércitos? No, este cuate, no, Dios me lo va a entregar. Saúl decía, pues es que este chamaco no va a poder, le pone la armadura, no puede ni caminar. Dice, no, ¿cómo tenía una convicción, pero vea usted ya en el tiempo de Elías con el rey Acab, pues ya no sabían si los profetas de Baal, si Baal era mayor que Jehová. Ahí es donde entra Elías, le dice, no, espérense, pues a ver, vamos a hacer una prueba, y viene ese relato maravilloso de cómo, hermanos, Dios demuestra, Jehová demuestra que Él es un Dios omnipotente por encima de los profetas de Baal, y Elías los mata a todos. Dios no abandona jamás al pueblo. Hay un ministerio profético con el pueblo. Pero no solo en Elías y en Eliseo, sino ya usted vio en todos los demás profetas. Entonces, es muy, muy interesante, hermanos, ver cómo los últimos reyes de cada tribu fueron unos de los peores reyes de la historia de Israel. Manasés, que fue el hijo de Ezequías,
uno de los peores reinos de la historia, está gobernando cuando se los llevan cautivos a Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Y ahí comienza un ministerio profético. Y el pueblo comienza a experimentar el cautiverio, hermanos, el decaimiento espiritual, la pérdida de la identidad nacional y el retorno a la idolatría. Eso lo vamos a ver en la siguiente exposición. Y por último, vamos a ver, hermanos, cómo Dios ama a ese pueblo, ama al mundo de una manera inexplicable. Por eso el apóstol Pablo decía que el amor de Dios es inescrutable. Sin escrutinio, pues, sin explicación. Por eso el Evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Vamos a poder ver cómo Dios sí permite un juicio sobre el pueblo, a causa de todo lo que ya vimos que pasó, pero no los abandona. Sí les dice a través de Isaías, miren, voy a esconder mi rostro y voy a voltear mi mirada de ustedes. En Isaías es asombroso, lo vamos a ver en la próxima clase, es solo un esbozo. Pero el profeta Isaías le dice, miren, dile al pueblo, así ha dicho Jehová, estoy cansado de sus fiestas solemnes, de sus sacrificios, de sus ofrendas. Ya no lo puedo soportar. Todo el pueblo está cargado de pecado. No hay nada bueno en ustedes. Y les empieza, no, lo vamos a ver, porque ellos han hecho de las promesas de Dios, hermanos, pues algo de segundo término. No puede ser. Tiene que venir un nuevo pacto para Israel y para el mundo. Y ese nuevo pacto es Jesús. Lo vamos a ver en las últimas dos clases. No sé si tenemos unos minutitos, quiere hacer algún comentario, hermanos. ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta? Tenemos unos minutitos para que alguien pueda preguntar o decir alguna cosa. A ver, Rosalía Hermana Martínez, ya, y Betty. Rosalía y Betty. Adelante, Rosita. Gracias, pastor. Ya me animé a hablar. Hermano pastor, lo que pasa es que acabas de decir que Dios, y lo vemos en toda la historia de cómo Dios ama al mundo y cómo Dios está interesado en que pues los corazones vuelvan a Él. Y no solamente en la gente de aquella época, sino en este siglo también. Entonces, mi, mi conflicto en mi cabeza es que en muchas ocasiones yo he oído que dentro de la congregación que todos tenemos que aborrecer el mundo, que tenemos que aborrecer al mundo, que no amemos al mundo, que no pues que literalmente como que nos tenemos que meter en una cajita de cristal y que nadie nos toque o que nosotros no toquemos lo que está atrás o afuera de esa caja de cristal. Entonces, pues ahí es donde mi pregunta entra, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que Dios está realmente pidiendo y qué será que no hemos alcanzado a entender? Que muchas veces le hemos dicho a nuestra comunidad que debemos aborrecer al mundo completamente. Ese es mi comentario. Gracias. Rosita, creo que tiene mucho que ver con esta óptica o esta visión que la gente tiene de la ley y de la religiosidad. Jesús no se espantaba del mundo. Él sabía cómo era el mundo y sabía que había tribulación y aflicción, pero no era el punto central ni del Evangelio ni del plan de Dios. ¿Cuál es el punto central del Evangelio, de la historia de Israel, de la ley y de toda? Son dos cosas. Una, tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida.
Si Dios está en el primer lugar de nuestra vida, el mundo pues estará en segundo, en tercero, no sé en dónde, pero el primer lugar de nuestra vida es Dios. Entonces, esos son los requisitos. Primero, tener a Dios en primer lugar. Y dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si cumplimos eso, cumplimos la ley. Si cumplimos eso, agradamos a Dios. Si hacemos eso, estamos en el plan de Dios. Si logramos eso, hermanos, establecemos una relación que Dios siempre ha pedido y siempre ha querido. Todo lo demás puede ser religiosidad, misticismo, puede ser tradición, puede ser dogma, pueden ser muchas cosas, hermanos. Pero realmente el meollo y el centro de lo que Dios quiere es que le demos el primer lugar a Él y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Mi hermana Betty, adelante Betty, y después mi hermana Patti Cervantes. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta obedece, Iván, a lo que nos sugeriste la semana pasada con respecto a que viéramos los comentarios que otros hermanos habían hecho de las clases anteriores. Entonces yo busqué en la plataforma, pero no logré localizarlos. ¿Cómo los veo? A ver, esto nos ayuda más Fernando y puede mejor explicarlo Fernando que yo. Adelante, Fer. Ok, gracias. Fer. Bueno, sí, Sí, me perdí un poco. ¿Me puedes repetir? Bueno, ¿me escuchan? Yo sí te escucho, Betty. Ah, Fer, yo creo que Fer es el que no me escucha. Tiene problemas con su internet, Fer. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, perdónenme, se me fue la señal, ya nada más escuché mi nombre. Si me pueden Ah. repetir la pregunta, por favor. Sí, la pregunta es, Fernando, ¿cómo puedo o cómo podemos localizar, ver los comentarios en la plataforma de los demás hermanos que han subido? Ah, ok. Sí, ya de los comentarios que tienes. Mira, normalmente en los foros hay una opción donde vienen esos comentarios, pero para no, ¿les parece si nosotros nos metemos a la plataforma, tratamos de sacar algunos screenshots y con eso les explicamos, porque si no va a ser un poco complicado explicarles prácticamente ahorita, sin que puedan visualizar la plataforma? Y bueno, como les comento ahorita, mi internet está medio estable, entonces seguro me voy a meter a Moodle o a Moodle y me va a bloquear. Pero nos acercamos, ¿vale? Y les mandamos Ok. unas screenshots para que puedan ver ver los comentarios de los foros. Me imagino que te refieres a los foros, ¿no? No, sí, me refiero es que la semana pasada nos dijo Iván que viéramos los comentarios que los demás hermanos que habían subido sobre las tareas, ¿sí? Okay. Que los leyéramos, que eran buenos y que entonces, pero los traté de buscar, pero no encontré dónde. Dame oportunidad de mandarles unos screenshots, porque Okay. te digo, si ahorita me meto, Sí. me va a bloquear, no está estable el internet de ahorita, ¿vale? Creo tienes el mute, Iván. gracias, Fernando. Mi hermana Patti, Cervantes y José Luis Atamarero tenían la mano levantada. Adelante, hermana Patti. Sí, pastor. Yo solamente una observación sobre lo que dice que Salomón pues se equivocó, ¿verdad? Y creo que eso sigue pasando hasta el día de hoy. Pero ahorita hizo una observación usted bien importante cuando dijo usted que a veces, pues sí nos equivocamos muchas veces y seguiremos teniendo equivocaciones,
pero cuando ponemos a Dios en primer lugar y amamos a nuestro prójimo, como siento que ahorita fue la respuesta, que todo lo demás viene a ser, pues, como equivocación, como parte de nuestra, pues se podría decir nuestra vida, nuestras cosas que vivimos día con día, pero ya no es lo mismo una equivocación poniendo a Dios en primer lugar, porque no la haríamos con la misma así magnitud, ¿no? Ya serían equivocaciones así como que hay bien, pues insignificantes, se podría decir, ¿no? Porque yo decía, pues sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Porque lo que dice, lo que ahorita decía, que este Salomón era muy bueno para aconsejar y así nos pasa a nosotros. Igual aconsejamos, igual decimos y hasta los hijos nos dicen, ay, no, ya no voy a vivir tu vida o no voy a repetir lo que tú hiciste y a veces lo primero que juzgamos, eso es lo que hacemos y entonces pues esa parte nos pasa mucho, ¿no? De querer pues componer otras vidas siendo que la de nosotros está terrible. Pero bueno, creo que si no pasáramos por esas equivocaciones, pues definitivamente no podríamos aconsejar no hagas esto y no hagas lo otro, porque yo ya pasé por esto y me pasó esto, y yo creo que pues es necesario a veces o a veces es inevitable el que nos equivoquemos, porque si no, no podríamos dar consejos de lo que no hagan o si hagan. Gracias, hermana. Yo creo que debemos, hermanos, establecer que sí hay una gran diferencia entre equivocarse y vivir en el error. Equivocarse es humano, errar es humano. David erró. Pero una cosa es equivocarse y fallar, y otra cosa es vivir en el error. Hacer del error un estilo de vida. Pablo decía, digo, todos pecamos, pero no somos esclavos del pecado. No vivimos atados por el pecado. El pecado no gobierna nuestras vidas. Sí nos equivocamos, pero bueno, eso es humano, pero no vivimos en el error. Por eso la constante de Dios, hermanos, por eso la constante de Dios del oficio sacerdotal, el oficio profético, después el ministerio pastoral, hermanos, en la vida de la gente, el evangelio, siempre procurando sacar a la persona del error. Nuestro pastor Raúl, que nos ha enseñado todo a todos, nos ha enseñado que el pecado y el error, hermanos, se pastorea, pues, no se sataniza, no se... eh, ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que como humanos nos equivocamos, pero siempre, siempre estará el deseo de Dios y la voluntad de Dios de que corrijamos. Y es diferente errar a vivir errado. José Luis, adelante. Sí, en esta interesante jornada de estudios, el libro de la parte de los reyes, yo quisiera apuntar solamente algo que es muy interesante. Cuando uno estudia a los reyes buenos y malos, pues son reyes buenos y malos desde la perspectiva de la fe y de la fidelidad a Dios. Pero es muy interesante que cuando uno los estudia desde la perspectiva no bíblica, sino desde la perspectiva de la historia universal, nos damos cuenta que muchos de esos reyes eran excelentes estadistas, aún los malos. Eran excelentes gobernantes. Manasés fue el peor de los reyes desde el punto de vista de la Biblia, de la espiritualidad, pero uno cuando aborda la historia de Manasés fue un extraordinario gobernante desde el punto de vista de sus estrategias militares, de sus convenios comerciales, era un político de cepa, ¿no? O sea, esto es interesante porque
debemos saber desde qué punto de vista los estudiosos y los teólogos llaman malos y buenos a los reyes, y la misma Biblia dice, y solo malo delante de los ojos de Dios, pero se está refiriendo no a su capacidad de gobernar ni de ser un dirigente del país, sino puramente desde el punto de vista de sus conductas morales y espirituales. Entonces yo creo que ese dato vale la pena tenerlo ahí, nada más. Sí, es verdad, es verdad. Por eso tiene uno que leer la crónica el libro de las crónicas, que nos habla de esa faceta de los reyes como estrategas militares, como estadistas, como gobernantes, las alianzas que hicieron tan importantes para el comercio, para la defensa, pues, tantas cosas, ¿no? Y por otro lado, leer su actuación como líderes espirituales de un pueblo escogido por Dios, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues es muy interesante lo que dice el pastor Altamirano. Tenemos todavía unos minutitos más para uno o dos más, hermanos. Si alguien quiere hacer un comentario, háganos una reacción y lo escuchamos. Al parecer creo que nadie más, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión hoy, hermanos. Nos faltan 2 sesiones más. Con esas 2 sesiones vamos a terminar. Yo los invito a que permanezcan. La semana entrante vamos a ver las consecuencias de estos errores de los reyes y del actuar como dirigentes políticos y espirituales del pueblo. ¿En qué deparó, hermanos? ¿Cómo fue ese cautiverio? ¿Qué provocó el cautiverio en el pueblo? Y después, al último, hermanos, vamos a poder ver cómo Dios establece un nuevo pacto con, con los hombres, ¿sí? La próxima semana sí vamos a dejar una tarea que tiene que ver justamente con los pactos que Dios hizo. Por ahí está el material, lo vamos a poner disponible esta semana. Esta semana usted puede seguir avanzando en su proyecto final, que no es otra cosa más que un comentario de todo lo que hemos hecho. Si usted toma las presentaciones de las clases, las lecturas, el libro de texto, va a poder armar usted un comentario. ¿Qué opina qué le pareció el aspecto de la tierra prometida, de los patriarcas, cómo el seccionamiento del Antiguo Testamento, la época de los jueces, que también ya la vimos, la época de los reyes, que ya la estamos viendo, el Reino Unido, el Reino dividido, el cautiverio, la actuación de los profetas y el nuevo pacto? Si usted hace ese resumen, ese recorrido, pues ya pudimos ver un panorama que es dificilísimo a entrar al Antiguo Testamento en 8 clases. O sea, hay quien lleva años, nuestro hermano, el doctor Edesio Sánchez, hizo un comentario al libro de Deuteronomio y, hermanos, es una riqueza, pero tardó años estudiando. Hasta hizo un viaje por esas tierras bíblicas para poder ver la historia y años estudiando el Antiguo Testamento, para poder hacer un comentario del Deuteronomio, imagínense, ¿no? Entonces, pues, no se me desanime, vamos a seguir adelante. Por último, Adolfo, y con Adolfo terminamos, segundos. Adolfo Portillo. Bueno, ¿sí me oyen, hermanos? Sí, no te vemos, pero te oímos, Adolfo. Bueno, yo Ya te bien, vemos, bien. ya. Oiga, hermano, una pregunta. En el 722 cae Samaria Sí, y es llevado cautivo por los asirios, ¿verdad? es correcto. Y en el 586 cae Jerusalén y es llevado por los babilonios. Es correcto también, hermano. Si leemos las profecías sobre Jerusalén, sobre Judá, Ismas, Daniel profetiza que son 70 años los que van a permanecer en cautiverio y después van a regresar, ¿verdad? Que eso sucede. La pregunta radica en el hecho de Israel. Israel es llevado cautivo por los asirios. Sin embargo, no se profetiza un regreso, ni tampoco se habla acerca de una restauración. Esa es mi pregunta. ¿El pueblo de Israel va a regresar?
¿tendrá algún mensaje sobre una restauración sobre el pueblo es del sur, ¿verdad? Sí, el rey del sur. El rey del sur, ¿no? No, el rey del norte, el rey del sur rey es del Judá. norte. El rey del Ajá. norte, el reino del norte. ¿Hay una restauración del reino del norte profetizada? Sí la hay, hermano. Hay una restauración profetizada y no solo eso, es una profecía que se ha ido cumpliendo paulatinamente, Adolfo, paulatinamente. Sí hubo una dispersión de las tribus, hubo una dispersión de esas 10 tribus, porque ¿por qué hubo esta dispersión, mi estimado Adolfo? Porque el imperio asirio fue conquistado por el imperio babilónico. Y hubo una dispersión de estas tribus que salieron huyendo para muchas partes del mundo. Sin embargo, hermanos, ha habido campañas para poder repatriar y buscar los orígenes judíos en todos los continentes del mundo. Platicaba yo con el doctor Altamirano y justo me comentaba José Luis que hay un programa de repatriación de judíos. El buscar a qué tribu pertenecen, de qué genealogía son, cuáles son sus orígenes y cuáles son sus raíces. Judíos que están en América, en Asia, en Latinoamérica, en África y en muchos lugares, hermanos. Y mire usted que en 1948, a propósito de la Organización de las Naciones Unidas, se les dio oportunidad a muchos de esos judíos de retornar a su territorio de Israel. Están en disputa con la Franja de Gaza. Eso es un poco más la actualidad. Pero, hermano, sí hay una promesa de restauración total para el pueblo. Total. Tiene que ver más con una escatología, Adolfo. Pero Dios va a reunir a su pueblo. Lo va a reunir y va a establecer un reino, hermanos. Un reino de justicia y de paz en esta tierra. Y sí hay profecías en Daniel, en Ezequiel, hermanos, que establecen que finalmente de todos los lados del mundo el Señor los va a reunir, hermanos, para poder establecer con ellos ese reino que pactó con David. Entonces está sucediendo de manera paulatina, hermanos, usted lo puede ver. Ahorita, si lo escucha las noticias, verá que traen una disputa por esa parte de Gaza, que bueno, pues la conquistó David y que el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que está ocupada por otras personas, y ya estaba antes ocupada. Pero Dios tiene un plan, un plan para el pueblo y un plan paralelo que es para la iglesia, hermanos. Fernando, ¿quieres comentar algo o ya nos pasamos, verdad? Ya nos pasamos, soy muy breve. Valdría la pena porque nosotros seguimos, entiendo mucho la pregunta del hermano en cuanto, bueno, parece que hay dos pueblos judíos y uno ya no tiene restauración y luego nos añadimos los gentiles, ¿no? Y luego parece ser que ya hay tres pueblos. Me parece muy interesante y los invito a adquirir un libro que se llama El comentario a los Gálatas de N.T. Wright. ¿Por qué es importante? Porque él hace precisamente esa recopilación y se enfoca mucho en aquella mesa donde Pablo le llama la atención a Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiende la unificación de un solo pueblo. Y eso nos habla de una forma no solamente soteriológica, es decir, de salvación, sino escatológica, ¿no? Trata de darle respuesta a esa gran pregunta y esa gran duda de dos pueblos en uno y cómo se hace esa unificación. Y ese era mi comentario, Pastor Iván. Gracias, Fer. Valdría la pena que le den una repasada. Sí, no sé si lo tenemos digital, Fer, pero si lo tuviéramos digital y lo ponemos como uno de los recursos, sería maravilloso que mis hermanos, porque acuérdense que esto es un panorama, hermanos, y el objetivo principal de este curso era despertar en ustedes un anhelo, un deseo de profundizar, hermanos, de meterse a leer disfrutando el conocer el Antiguo Testamento. No para cumplir una clase, hermanos, no para acreditar una materia y tener una calificación, no, sino meterse en la historia y disfrutarla, en tratar de profundizar en eso, meternos en ese mar enorme de información que es el Antiguo Testamento. Entonces, si lo pudiéramos tener, Fer, sería extraordinario. Sí, Hermanos, lo buscamos.
Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Fer. Hermanos, muchas gracias. Nos estamos viendo con la ayuda de Dios la próxima semana. Nos quedan solo 2 clases, así que ánimo, ánimo. Ya estamos a punto de concluir este panorama del Antiguo Testamento.